Hola, ¿pero aún sigues aquí? Pues entonces es que te va la marcha. ¡Ah, que eres nuevo! Mira, como yo. Me dicen que deberías empezar por el primer episodio. Esto es un podcast de culto donde antes eran 4 físicos viajunos y ahora somos 5 y donde hablamos de lo que nos da la gana. De ciencia, de cine, de libros, de romanos y me dicen que de lacatos. Bueno, algún día. De modo que ya sabes, si eres fan, relájate y disfruta. Pero si acabas de llegar y te quedas, en fin, tú mismo. He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo os maldigo a todos. ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Esto que acabamos de escuchar, como seguro que nuestros oyentes han identificado, es la escena final del Planeta de los Simios. Y así os hacemos un spoiler. Ya habéis tenido tiempo para verla antes. Que la estrenaron en 1968, ¿eh? Sí, Gran año, gran año. A ver, esto viene a colación de que juramos que no íbamos a hablar más de Apocalipsis, pero vamos a hablar de cómo reconstruir la civilización después de un apocalipsis. Eso, y vamos a hablar de post-apocalipsis. Es muy diferente, no tiene nada que ver. A ver, esta idea viene de un libro que hemos leído varios de aquí, que se llama Cómo reconstruir la civilización. Abrir en caso de apocalipsis. No, se llama Abrir en caso de apocalipsis. Yo solo he leído un cacho. Es muy aburrido, ¿eh? No, pero da ideas muy buenas. Yo me lo he pasado pipa leyendo. Lo del alternador del coche, que ahora contaremos, me parece genial. Sí, y el carburador. Sí. La premisa del libro es, hay muchas maneras de mandar toda la mierda, ya hemos visto unas cuantas en los 2 episodios anteriores. La pregunta es, ¿cómo podríamos reconstruir la civilización? Bueno, de hecho el libro empieza poniendo una serie de escenarios posapocalípticos, porque no todos son iguales. O sea, los hay terribles y los hay que, bueno, son para lo que pretende el libro, son más beneficiosos. Claro, y la reconstrucción depende mucho de lo que quede. Exacto. Pues si quieres empezamos hablando de cómo cagarla. Exacto. ¿Y de qué manera? Vamos a hablar de cuántas maneras se puede cagar. Eso es. Bueno, ya hemos visto unas cuantas, pero en el mundo actual. Sí. Hay algunas más, sí. Por ejemplo, el primer escenario que se le ocurre a uno es la guerra nuclear. O sea, es quizá el peor escenario posible. O sea, ahí se rompe todo. Llamémosle. Pero si hay eso, no hay posibilidad, ¿no? De recuperarse o nada, ¿no? O sea, sí, es muy probable que sobreviva gente, muy poca, a saber en qué condiciones, pero sobre todo se destruye todo. O sea, se destruye, no queda prácticamente nada a partir de lo que tirar. Es que gran parte, digamos, de lo que uno se puede aprovechar para reconstruir la civilización es de lo que ha quedado. Claro. Porque quiero decir, no tienes nada, o sea, se pierde todo. Las que cadenas de suministro, las fuentes de energía, todo desaparece. No, y que aparte de apocalipsis humano es apocalipsis planetario, o sea, te cargas la vegetación, claro, la fauna. Exacto. Sí, pero ahí también podemos tener en cuenta que hay distintos grados. O sea, puede haber una guerra nuclear con bombas por todas partes que destruya todo, o puede haber una que destruye suficientes centros neurálgicos como para provocar un colapso de civilización tipo Edad del Bronce. Ese también lo contempla y ese escenario acaba en una guerra tremenda. En la que, con los recursos que quedan. Claro, en lo que hay que hacer es ponerse de armas lo primero de todo y disparar antes de preguntar. A mí ese es el escenario que me parece más terrible. Sí. Ese es el más realmente, terrible, porque claro. Además, cómo te queda el ambiente, ¿no? Claro. Y la radioactividad, y o sea, ¿qué haces con eso, ¿no? La condición de partida es realmente mala. Yo creo que la única cosa de la que te puedes preocupar en esas condiciones es de ver cuánto sobrevives. Nunca se explica muy bien en las películas, pero eso es un poco el escenario Mad Max, ¿no? Sí, ya has traído. A ver, es el elefante en la habitación, así que desde el principio se dice Mad Max y ya está. Pero no hace falta contar Mad Max ahora, que no pensaba contarlo. No. Yo iba a hablar de Teléfono Rojo, ¿no? Que se plantea en ese escenario y dicen, van a sobrevivir, no sé, son 10.000 personas, que son las necesarias para reconstruir la civilización, que luego hablamos de eso. Y entonces dice, de los cuales ahora falta más mujeres que hombres. Y entonces empieza el militar a frotarse las manos. No está tan mal la idea. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, habrá que meterse en una cueva durante décadas, un hombre por cada 5 mujeres. Bueno, pues ya no está tan mal el escenario. Pero en Mad Max todo es un desierto, ¿no?
Bueno, claro, es Australia, ¿qué quiere? No, digo que se supone que eso es a escala planetaria. La verdad es que no se sabe, porque como es todo a nivel local, a donde lleguen con el depósito de gasolina que tengan en el coche en ese momento. Es que es muy ramplón, ¿no? O sea, Sí, es muy cost, localizado, ¿no? o sea, Será muy low conceptualmente cost. se queda en poco... Perdona, Saúl, pero es que... Y luego pero está el de la guitarra, que sí, no sí. entendemos nadie. Que Más lo, que mejor, Saúl. que lo mejor es el de la guitarra, que no os metéis con el de la guitarra. Contad lo de la guitarra, que yo no lo he entendido, No, que pero que contadlo. las últimas películas, hay 2 películas que se han hecho recientemente, que son Fury Road y Furiosa. Y en Fury Road, bueno, pues la mitad de la película son persecuciones con coches, motos, camiones, de Creo todo. que esa es la que vi yo. La última no es esta, ¿no? Esta es la de hace unos años. Esta es la penúltima, sí, esta es la que salía. Esa es la que he visto. Esta es la que Charlize salía Charlize Theron. Ah, sí. Y en un momento aparece un vehículo súper armado con camiones y todo, con una plataforma con unos baffles inmensos y un tipo tocando la guitarra eléctrica allí encima, soltando llamaradas. El sueño de... La película tenía muy buenas críticas y a mí me pareció penosa. Sí. O sea, yo me aburrí como una Ya, osa. pero es que hay mucha Sí. gente como Saúl. Claro, vamos a cambiar de Esto es escenario. como cuando se hizo una suscripción para hacer Sharknado 2 y lo petaron. Sharknado, ¿sabes qué es? O sea, Sí. hay tornados con tiburones dentro. Pero es una mezcla de género apocalíptico. Pero esto es No estamos diferente. yendo. porque Sharknado tiene sus fanáticos. Coño, y Pero, mamás pero también. hasta sus fanáticos dicen, es una mierda, pero una mierda que me gusta, y ya está. Ya. O sea, Mad Max hay una discusión. Yo creo que como película de acción es sublime. Pero si buscas otra cosa, buscas un desarrollo de personajes y buscas... Yo es que me aburro porque pasa un videojuego más Claro, una ya está, película de acción, ha quedado claro que la opinión de Saúl es minoritaria aquí. pero bueno. A mí me da lo mismo, mientras sigan haciendo películas que me gusten. Hay para todos, hay para Me todos. parece ¿eh? bien. Bueno, ese es un escenario, pero es un escenario muy poco probable, bestia. ¿no? Bueno, a ver, no sé. Que sobrevivan guitarras Bueno, no eléctricas sé, y ¿verdad? camiones. Quizá el siglo XX Bueno, ha estado marcado por esa He posibilidad. leído ¿no? la teoría que la guitarra eléctrica es lo que utiliza para comunicarse, porque claro, van 500 vehículos por ahí, no tienen radio ni tienen nada, pues que hay alguien haciendo algo Es que el tenga tam-tam, mucho ¿no? ruido para mandar órdenes. Es el Tiene tam-tam. perfecto sentido. Son las gaitas de los escoceses. Está correcto. Porque gasta mucha energía en un planeta donde no la hay. Pero bueno. Bueno, los otros escenarios que contemplaba, que era el más favorable era el de una pandemia. Una pandemia. Más favorable para los supervivientes. Claro, para los supervivientes. Sí. De hecho, como la de la peste. La de la peste fue un escenario de esos, en donde murió entre el 50 y el 60% de la población, y ya vimos que para quienes quedaron, el escenario no fue tan malo. Un O sea, catalizador de innovación. Claro, de efectivamente. Igual la sociedad. Claro, de hecho, la sociedad cambió mucho y a mejor. Sí. Entonces, aquí el que contempla al principio del libro, el que dice que es más favorable para lo que él pretende, que es reconstruir la civilización, es que así de en poco tiempo desaparezca el 90% de la población, queda un 10% que tiene todos los recursos disponibles porque ha quedado todo vacío. Y la información, que eso es muy importante. Exacto, y que pueda hacer cosas. Tienes Y YouTube para ver tutoriales. dice ¿no? que hay un periodo de tiempo, un transitorio, en el cual tienen que recurrir a lo que hay por ahí, por ejemplo, a los tanques de gasolina de los coches, al metal que hay por ahí, a cosas. Y luego a partir de ahí pues ya hay Claro, que reinventar. la situación es que no tenemos suministro eléctrico, no hay producción eléctrica Exacto. masiva, no hay energía. Lo que queda de petróleo, por ejemplo, pues es lo que ya se haya procesado y esté almacenado en barcos o, como has dicho, Eso José. es. Y a partir de ahí usar eso para reinventar de alguna forma o recuperar las formas de sobrevivir, o sea, de tener una economía basal Eso es. y producir energía a escala menor para ir sosteniendo comunidades pues más pequeñas en principio, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, ¿Y qué van a hacer nuestros hijos inmóviles? Hablar con los demás. no Sí, saben. De hecho, yo creo que es hasta inconcebible. Mis hijos están viendo unos dibujos que se titulan Los últimos frikis del mundo, que es una mala traducción, porque en realidad la serie en inglés se titulaba The Last Kids in the World. O sea, hay un apocalipsis zombie alien a la vez. Y un grupo de adolescentes que sobreviven, pero por algún motivo sigue habiendo electricidad. Esto es cuando vuelven a su casa escapando de los zombies, se ponen a jugar a videojuegos. O sea, Sin problema. no conciben que eso no funcione. Hombre, de todas maneras este escenario, lo de que sea favorable, habría que Sí. verlo, porque o sea, The Last of Us es un poco este escenario. Pero- Bueno, ahí tienes además algo que se está transmitiendo todavía. Claro, ¿no? Claro, que no ha efectivamente, parado. pero es que... no Tienes ha- algo de lo que huir pero, todavía. Claro, pero no hay razón para pensar que una pandemia se pare. Es que depende de qué sea la pandemia. Bueno, es una cuestión de escala, pero tú imagínate que después de 3 años, el que tenía que morir ha muerto, el que se tenía que inmunizar se ha inmunizado. Ahí estás ya en ese problema. Vale, digamos el T igual a 0 más favorable. Claro, sí. Vale. Bueno, pues nada, Sí, ya. hay que reconstruir la Hay que civilización. reconstruir. ¿Qué no tenemos? No tenemos electricidad. No tenemos fuentes de energía de ningún tipo, porque el petróleo
bueno, lo que quede en los tanques de gasolina. Sin y tal. electricidad Un no tiempo tenemos se puede tirar. comunicaciones. No hay comunicaciones, no hay redes de suministro, o sea, vivir en las ciudades es lo peor. Hay que Efectivamente. largarse de las ciudades. Sí, eso es lo más inmediato. No tenemos Yo diría agua que hay que hacerse con potable. armas, porque por mucho que diga Claro. la supervivencia aquí es Él lo crítica. él lo dice. Que es muy probable. No, pero él habla de este escenario como un escenario favorable, así que como que hay buen rollito entre los que quedan, pero yo dudo mucho que esto sea así, ¿eh? O sea, el hacerse con un arma a mí me parece crítico. Yo he leído otros estudios de este tipo y te dicen, si quieres empezar a reconstruir la civilización, lo primero tienes que reconstruir la química y lo primero hacer pólvora de buena calidad porque va a haber otros que van a ir a por ti. Sí, pero eso es un Tienes que escenario en sobrevivir. que has perdido también la tecnología. Es que estamos hablando de varios escenarios. El nuclear lo pierdes todo. No, pero es que la tecnología, Sí, el pero- conocimiento tecnológico puedes no haberlo perdido, lo que has perdido es cómo hacer Ya, esa pero tienes tecnología. arsenales todavía disponibles. eso es lo que Sí, digo. sí, eso sí, claro. Claro. Te puedes ir a una Haciendo armería. la metáfora de la peste, si se muere el 50% de la civilización, todavía tienes balas, armas, tanques para mucho tiempo. De hecho, o sea. tocas a más. ¿Eh? Tocas a más. sí. Al doble. Bueno, yo creo que hay muchos escenarios posibles, ¿no? A mí lo que me interesa es la parte científica, o sea, cómo recuperamos la tecnología con el conocimiento que se pueda transmitir, que no es fácil. A mí me interesa el tío de la guitarra eléctrica. El tipo comenta eso, ¿no? Dice, vale, tú imagínate vas a una facultad de medicina después del apocalipsis, porque nadie sabe interpretar esos libros, porque los libros de texto están pensados para gente que ya sabe mucho. Una cosa que comenta que me pareció curiosa es que la enciclopedia de Diderot, la ilustración, un poco se inventó, o sea, se propuso por esto, o sea, como para tener todo el saber humano al alcance, por si acaso. Bueno, claro, y es la premisa también de las novelas de fundación de Asimov. Sí. Que Igual, eso es. alguien predice que va a haber un apocalipsis, lo ve venir y dice, tenemos que hacer la enciclopedia galáctica para el post-apocalipsis. Probablemente ¿En la idea Silo? de ¿Habéis Asimov visto está- Silo? ¿No No. habéis visto Silo? No. Entonces, no puedo comentar. Desde la última vez que comentaste, no. Vale. Es Pero muy buena comenta, la serie. comenta, no pasa muy buena nada. la serie. No hagas spoiler. O 3 libros. Ujú. Una serie de 3 libros muy buena. A mí me gustaron. Ujú. Y bueno, es que si hablo de esto, hago spoiler. Así que Bueno, no, pues no voy a- nada, no voy a la meter. veremos. Está Con el demasiado público reciente. está bien, pero con tus compañeros está feo. Claro. Está feo. Para los otros 4 que escuchan esto, no, pero Claro. aquí en la habitación. Al fin y al cabo, el que nos oye puede apagar. O sea, Claro. Nosotros no te podemos amordazar. Claro, exacto. Quiero contar lo de Silo. Dejadme, hijos Quieto, de callao. puta. Bueno, entonces, vale. Están las fuentes disponibles, pero en realidad no hay información suficiente. Por cierto, he de decir que con el libro tampoco hay información suficiente. No. Se habla de un montón de historias de las que no cuenta ningún detalle. Él lo dice, ¿eh? O sea, él... O sea, este libro no sirve para reconstruir la civilización. Bueno. No, pero Solo sirve para hacer no. propaganda y mucha de la química. No, pero él te dice dónde tienes que ir a mirar. Claro, claro. Esto es, ¿Por dónde tus empezar? preocupaciones son esta y esta. Y ahora infórmate para Claro, búscate sacarlo la vida. adelante. Luego hay una cosa que dice que es verdad. Si tú sabes que algo se ha podido hacer, es más fácil reconstruirlo, aunque no tengas toda la información. Lo que pasa es que esa información se puede perder. Es decir, por mucho que o sea, ahora mismo lo tenemos claro. Yo creo que te lees un libro de este y algunas cosas no has caído, no te has dado cuenta. Por ejemplo, lo de la cal. Yo no sabía lo importante que es la cal. Saber, Sí. que es saber hacer cal. Pero bueno, ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante? acercar? aparecen un mogollón de procesos. Sí. Ya. O sea, fíjate, en sitios donde yo no lo esperaba. El vidrio Eso es vidrio más sería importante, soluble en claro. agua si no fuera por la cal. Ya. O sea, cosas así. Y aparte que el vidrio ni funde idea. como a 1000 grados y le añades cal y funde en cualquier horno. Y luego para hacer mediano. destilaciones de gases y cosas así. Están Parece que para el muchísimas amoníaco hace reacciones. falta, que hace falta para hacer nitratos, hace falta la cal. Para la no agricultura. parece, o sea, Claro. la Sí, cal es a ver, fundamental. de las cosas fundamentales que uno que se mencionan y que parecen sensatas, ¿no? Que uno quiere recuperar es primero unos principios básicos de higiene, ¿no? Porque Claro. nos hemos quedado sin medicina, nos hemos Bueno, quedado esa sin es- el aparataje. esa ¿no? es otra. Eso Y ya agua- hablaremos Y agua de sin eso. potabilizar. O sea, claro, si pero lo hay un primero- apocalipsis, no os hagáis ninguna herida. Eso para empezar. Claro, pero si te haces una herida, La has cagado. lo primero que necesitas es jabón. ¿eh? Sí, Eso es lo más fundamental. Entonces hay que aprender a hacer jabón. Sí. Y hay que aprender a cultivar y a usar los cultivos de forma sensata para el espacio que tengas cultivable, pues hacer una rotación de, por ejemplo, de variedades. Pero, por Y- ejemplo, el jabón La sosa. es muy necesita importante. sosa. Sí. La sosa no es trivial. O sea, el aceite bien. Efectivamente. O sea, las grasas bien, Sí, eso es pero la sosa hay que hacerla. Da varios procesos para Da varios sacar procesos sosa. para hacer sosa, pero que no es una cosa trivial. No, o no sea, es trivial. Es hay igual un montón de cosas de estas que damos por sentado, no sabemos, y hay sustancias que despreciamos, pero que son básicas, y entre ellas están eso, la cal, la sosa. Yo creo que lo que dice Susana es mucho más básico y es lo importante de ordenar. O sea, que sepamos que, por ejemplo, la caca no se junta con lo que se come y lo que se bebe, ya nos pone muy por encima de la gente de hace
100 o 150 años, Eso no es hace falta verdad. el paleolítico. Sí, pero a lo que yo me refería es ¿cuánto tiempo duraría ese conocimiento? Mientras yo esté vivo, por lo menos. Vale, Luego pero me da igual. ¿cuántas generaciones pasarían antes de que ese tipo de cosas se perdieran? Hombre, yo creo que eso no lo pierdes, porque es de las cosas muy básicas que enseñas a los hijos, ¿no? Puede ser, pero no estoy seguro. ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que eso sí. A ver, O sea, es la que cuestión de la higiene me Depende, parece que depende de es... las circunstancias y depende del apocalipsis. A ver, una cosa que No estoy subestima yo- el libro es la economía y la política. O sea, el libro es un libro Sí. muy de ciencia y tecnología. Sí, Sí, total, Y yo creo que la política y la economía pueden condicionar mucho más que otras cosas. sí. claro. O sea, reconstruir un cierto orden público, que puede ser como el salvaje oeste, ¿no? Exacto. Por lo menos, algo parecido a eso. Que haya un mínimo de ley, ¿no? La ley, existe el sheriff. O sea, pones el salvaje oeste como ejemplo de mínimo de ley. Es casi Y tan mínimo, es casi ninguna. Bueno, algo de ley sí había, pero muy mínima. Bueno, en la frontera no había ninguna, ¿eh? Bueno, pero había un libre mercado, por ejemplo. Esto de los cazarrecompensas era un libre mercado. Si tú pillabas a un delincuente, cobrabas una recompensa. Eso era una manera muy a la americana de poner el incentivo económico en algo que tú quieres cambiar. Y eso crea cierto orden. De hecho, había pueblos, y se lo ves en las películas del oeste, ¿no? Que no sabemos cuánto realismo tienen, ¿no? Claro, pero ahí te puedes dedicar a cazar al que aparece en el cartelito de Wanted, porque tienes lo básico asegurado. O sea, tú al final tienes el salón, tienes el bar, Ya. tienes tu Y tu estás pistola, dando- tienes tus caballos. Y estás dando por sentado que el dinero sigue valiendo algo. Claro. Que no está nada claro. O sea, Eso ¿qué no vale- está claro. ¿cuál sería la moneda de cambio? Porque el dinero de papel, eso es a la mierda. Claro. El dinero electrónico, eso ha desaparecido. Tienes que volver al trueque. Claro. Probablemente. ¿Tú qué tienes para cambiar? La gasolina, la gasolina, la gasolina. Yo tengo un depósito Claro, de pero entonces gasoil. lo primero que se formarían es mafias. Que eso también lo comentaba el La libro. sociedad, pero eso es el origen de la sociedad. Claro, Mafias, efectivamente. mafias y sectas. Mafias y sectas. Bueno, la mafia tiene una ¿Ves que connotación pronto se puede negativa. acabar lo del el conocimiento de la higiene? Sí. Y eso Que que parezca una secta de tomar por culo. Pero eso también se ve en algunas películas posapocalípticas, ¿no? El cómo se forman grupos que se protegen. Y llega Claro, el es que vuelves a outsider la y no le tribu. dejan Lo primero que entrar. haces es volver a la tribu. Vuelves a la Sí. tribu. The Last of Us. ¿Estás dentro o No, fuera? y- De nuevo. Claro. En Walking Dead también pasa eso. Por eso digo que hay parte, perdona, sí. No, hay, no, hay vale. parte del problema tecnológico que en realidad depende mucho de que recuperes cierta concepción de Estado. Sí, él de hecho eso lo da por sentado. Lo da por es decir, sentado. pone Lo que una dices tú de la situación en higiene, que, lo digamos, que dices tú de la hay un higiene- estado más o menos estable o un cierto orden y lo que hay que hacer es ponerlo todo en marcha. A mí eso me parece muy poco creíble. A mí nada. O sea, después de un apocalipsis Claro. y cuando tú haces tu tribu se decidirá de forma más o menos contingente. Si te puedes llevar semi bien con los vecinos, pues eso de pronto se convierte en tu prójimo Y tienes que y el ser resto útil. queda fuera. Y volvemos a lo que éramos antes, ¿no? Claro. Que esa es la naturaleza humana. Ya. De hecho, ¿cuál es la forma más fácil de conseguir cal? Pues irte a la tribu que ya ha conseguido fabricarla y quitársela. ribársela, claro que sí. Sí, sí. Matarlos En cuanto a otro todos y tiene- llevártela. claro, claro. Menos al que sabe hacerla, que te lo llevas y ya está. O sea, No, y la propia formación de la tribu tiene que aportar un valor. O sea, tú tienes que ser útil a Claro. la tribu, si no... En ese mundo, me refiero, el que no es familiar, no Sí. es una bueno, tribu familiar. parte del valor es defenderte de otras Sí, tribus. sí, sí, por eso, pero tienes que ser capaz de defender a otro. Sí, pero si no, igual volvemos a lo que hacían algunas tribus esquimales, ¿no? Que las personas mayores, cuando había que masticarles demasiado la comida y suponían una carga, pues ellos mismos salían por la noche y no volvían. Claro, claro. Volviendo a la ficción, ¿cómo se llama la serie esta francesa? El Apagón, me parece. Sí. Era para- Sí, El sí, Apagón. sí. Este sí. hay un Sí, sí. capítulo que se llama La Villa, me parece, que son unos llegan a una villa y quieren que les acojan, ¿no? Y entonces les dicen, bueno, primero nos dais vuestra comida y ahora en el consejo del pueblo decidimos si os aceptamos Sí. o no. Si sois valiosos o no, porque ya estamos al límite de nuestra carrying capacity, o sea, ya no somos capaces de producir más. Y eso es lo que podría pasar. Sí. O sea, tú te quieres unir a esta tribu, me tienes que aportar algo en el largo plazo, no ya ni siquiera en el corto, en el largo plazo. O sea, a mí ahí la insularidad me parece una ventaja. Mm. O sea, las islas son más simples en cuanto a organización, te puedes organizar mejor y tiene una frontera natural Sí. que quizá ayuda a Hasta- controlar hasta que las alguien invente entradas. los barcos. No, bueno, incluso si van en barco es más fácil defenderte si estás en una isla que si te van por tierra, ¿no? Sí, sí. Pues, Sí, sí. O sea, una pequeña ventaja te da, una ¿no? pequeña ventaja te da. Que luego limita el número de Pero bueno, participantes también. parafraseando a Monty Python, supongamos que, que nos ha dado la civilización. Bueno, supongamos que tenemos una civilización en la que no nos estamos matando unos a otros. ¿Vale? El libro lo que Es plantea que nos gusta hablar de esa cosa política social, Ya. Mario. Es que Bueno, es lo que he dicho, ¿eh? O sea, yo creo que es el gran fallo del libro es no tener en Sí. cuenta la política ni la Sí. economía. ahí voy a hacer una recomendación de literatura. Hay una saga, de hecho, de Kim Stanley Robinson, que es sobre la colonización de Marte. Marte rojo, Marte Ah, verde, sí, qué bueno, Marte yo- azul. He Es hablado de ella. extraordinaria. Muy bueno. Pero sobre todo el primer volumen, que es la llegada de los primeros 100 a Sí, Marte, sí, sí. y es, o sea, la Política. la política ficción
Sí. Sin tanta ficción, es extraordinaria. O sea, es Sí, muy sí. recomendable ver cómo una... O sea, en cuantos escenarios, alguien que se ha informado puede imaginar cómo esa gente se organiza, se desorganiza, o cómo surgen las creencias también. Y... Ahí, si no recuerdo yo mal, lo que pasaba es que había como dos facciones, los que pretendían mantener Marte estable, ¿no? O sea, que no se tocara, y la gente Claro. que decía que no, Sí. Claro, había es que que terraformarlo. Claro, es que Spoiler. figúrate. Spoiler. Pero que esto es el principio. Pero joder. es el principio del Es principio. el postulado. Nada. Sí, sí. Sí, sí. Oye, pues yo me lo apunto que no lo he leído. No, sí, The están Expanse, súper bien, ¿eh? A mí me encanta. The Expanse también, no sé si la habéis visto la serie o los No, libros. la tengo He ahí. visto algunos Yo sí la he visto. También tiene... Pero no del todo. Empieza bien porque es más política ficción que ciencia ficción. Sí. ¿no? Y también está ese problema, están las colonias, ¿no? Que son los asteroides, Sí, empieza a haber conflicto entre colonias y y tal. luego la Tierra y Marte, ¿no? Que son... De hecho, es un poco como digamos, la colonización de América. O sea, los del cinturón es como América y es frente a la metrópolis, que es la Tierra. Hay un poco de eso. A mí no me gustó demasiado. A mí sí. Bueno, América es otro escenario postapocalíptico del que ya hablamos, pero que a la hora de construir una civilización, pues ha dado... Lo no, dices ahora con Trump. ha dado también podemos entrar por ahí, no, pero me estaba acordando de por ejemplo, de la aventura de Aguirre y toda esta gente. O sea, los conquistadores realmente acabaron montando sus tribus postapocalípticas luchando por el poder y los recursos por allí, sin Eso da ley para, ni orden. eso da para hacer otro capítulo. Hombre, sí, y nos leemos un poco Eso, de la historia. imaginaos la situación. O sea, es que debía ser lo más parecido a irte a otro planeta. Sí. O sea, marcharte allí a América, era todo distinto, la vegetación, los animales. No, O las sea, te ciudades podía matar fantasma que cualquier hablábamos el cosa. otro día, claro. Había alienígenas, porque eran todas las tribus. O sea, debía ser No, y lo que flipante, decíamos el ¿no? otro día, ciudades fantasma, ¿no? Que llegaban y había muerto todo el mundo. ¿no? Exacto. Bueno, estábamos en reconstruir Venga, la civilización. O sea, según el postulado del libro todo está muy bien, todos nos llevamos muy bien. No, y ahora imaginamos que hay solo una tribu. Vale. Sí. Y ahora hay que rehacer la civilización. O sea, de hecho, yo creo que ha pasado por toda la parte... Bueno, ha llegado hasta la Edad Media prácticamente. Y digamos, desde ese punto hay que rehacer la civilización. Entonces, el argumento más importante de este hombre es: hay que saber química. Química e ingeniería, ¿no? Yo creo que son Sobre los todo dos. química, pero sobre todo química. O sea, dedica 2 capítulos a la química. O sea, esto ya te dice algo. Bueno, pero porque Y hay química defensas agri- encendidas de la química por A ver, varias química partes. y agricultura van muy de la mano. Que química Sí, y pero- medicina también. Pero, por ejemplo, yo veo una omisión muy gorda en este libro, y es la biotecnología. O sea, no se habla nada de biotecnología. Y ahora mismo, por ejemplo, o sea, se me ocurre, hoy leyendo un capítulo sobre el nitrógeno, lo importante que es hacer nitratos para refertilizar el suelo y no tener que utilizar más suelo, o de hecho cuando ya no hay más suelo que cultivar. Y hablaba de procesos químicos, algunos complicados, para llegar a producir los nitratos. Algunos han sido revoluciones en el pasado. Pero es que hay bacterias que producen Ya. derivados del nitrógeno y se podrían utilizar. Y de eso no habla nada. Bueno. Y yo creo que eso, ahora tenemos ese conocimiento. O sea, ahora sabemos que esa tecnología existe. Entonces, o por ejemplo, yo sé que la Unión Soviética estuvo investigando, cuando Fleming descubrió la penicilina y tal, ellos estaban investigando los fagos como posibles agentes antibacterianos. O sea, los fagos son virus que atacan bacterias. Entonces, combatir las bacterias con virus que las atacan a ellas. Y eso es otra posibilidad. Sí. No, esas terapias existen, ¿eh? Esas terapias existen, pasa es que este pero está en otra escala primero. se pararon porque las estaba moviendo la Unión Soviética y digamos, ganaron la Guerra Fría, la ganó Estados Unidos, y Estados Unidos es pro Pero ahora, antibiótico. ahora siguen estudiando, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de Sí, pero no hay avanzada. terapias. ¿Eh? No hay terapias Era porque basadas en fagos. porque es Pero biotecnología muy avanzada. Claro, muy avanzada. Bueno, Ahí pero está. que lo que quiero decir es que no es tan avanzada, que se estaba estudiando justo cuando aparecieron los antibióticos. O sea, en aquella época ya la Unión Soviética lo estaba estudiando. Claro, pero Pero si no, estamos no, hablando no. de que no tenemos cal, ponte No, aquí ya, microscopios. en aquella Pero si es época, que igual producir fagos es más fácil en aquella que época, producir cal. además no tenían los Igual, medios para pero llevar no eso a sabemos, funcionar, claro. porque se ha conseguido en los últimos años que empiecen a funcionar las terapias de ese tipo y se siguen estudiando. Eran menos trivial de lo que podían pensar ellos. La idea era buena, pero no tenían los medios en aquella Yo época. solo No, veo- tenían un huevo de rusos, ¿cómo no? Los rusos tenían un montón para meterles bacterias y ver si los fagos las curaban o no. Pero Menudo era Stalin, joder. Yo he puesto a saber omisiones, la omisión más gorda es la gastronomía. por Yo el cine, yo eché en falta el cine. No, hay la que gastronomía. inventar las faves con ostras, lo primero. Me refiero a la comida, o sea, los métodos de producción, de tratamiento, de conservación de comida,
pero también la fermentación. No, habla de eso. Habla de la conservación. Muy poquito. Habla de la conservación y además muy al principio, porque te dice que al principio encontrarás alimentos por ahí en lo que queda y hay que conservarlos, y que ya no hay frigoríficos. Bueno, casi lo que dice Entonces es vete a por las latas, que son las que más esa duran. una, pero luego te dice la salazón, te habla de los ácidos, el azúcar, o sea, como conservantes. Sí, te habla es de lo primero que te habla. Una de las primeras cosas por las que vamos a los montar ahumados, o una nueva guerra o a empezar redes comerciales en ese escenario es por la sal. el agua. Por el salario. A mí, por ejemplo, el asunto del dinero, que lo comentabas tú antes, Susana, a mí el asunto del dinero me parece... O sea, se viene abajo la economía, ¿cómo empieza a funcionar otra vez todo? O sea, ¿a partir de qué empiezas a construir la economía? Hombre, Porque vale, sí, todo este tipo de cosas... Se ha reinventado independientemente en muchas culturas, algo parecido a Ya, la pero no es moneda. trivial, ¿eh? No es trivial. Imaginar un escenario post-apocalíptico No, porque en el que ha además, dejado de valer el además de dinero. saber producir las cosas básicas, necesitas separar tareas. Claro. O sea, vuelven a aparecer los artesanos. Claro. O la Sí. gente que se especializa, pues los agricultores, o en un cultivo específico, lo que sea, y los que producen materiales que luego pueden trocar. Y luego de ahí pues puede salir de forma emergente, puedes asignar un valor Un a banco las central. cosas. Tiene que haber una especie de banco central. Tú le llevas pero el eso tarda- jarrón. eso tarda Pero eso tiempo. tiene que tardar mucho, ¿no? No, tarda cuando digo tiempo. banco central me refiero primigenio. Sí, sí, pero aún así. Sí, claro. Lo que digo es una autoridad competente que diga tu jarrón tiene cierto valor, tu jamón tiene cierto valor. No, en realidad hace falta... Y yo emito una- un vale, si es un vale, si el dinero Ya, es un no, vale. pero hace falta alguna materia que todo el mundo le dé valor. No, Por ejemplo, el billete, por ejemplo, empezó siendo un vale. sí, el billete era un pagaré. pagaré, pero estaba soportado por el oro. Claro, Durante que mucho una tiempo estuvo autoridad soportado por el competente oro. era capaz de dar valor y Claro, proteger. pero cuando eso no había, antes de que se inventaran esos vales, lo que había era monedas de oro, que la gente poderosa las acuñaba, y era, pero valía el oro que llevaba pero la esa moneda. es una, pero mira, en la isla de Pascua hay una bueno, creo que es la isla de Pascua, no me acuerdo, hay una tribu que su moneda eran unas ruedas de piedra de no sé cuántas toneladas. Entonces, cuando un hijo se casaba, Hostia, le colocabas una ¿Os, rueda os al cuello. imagináis las máquinas de expendedoras? realmente nadie las manipulaba. Cuando un hijo se casaba, la familia le fabricaba una de esas piedras. Y ellos avalaban todo. Sí, es ridículo, está en un libro de economía muy divertido. Y cada uno avalaba. Yo tengo piedra. Ah, si tienes piedra me fío de ti. O sea, era una forma de entrar en el mercado. Yo he leído a Kierkegaard. Insta, ¿tienes Insta? ¿Qué va? Es una forma... A ver, Qué el dinero es un legal. invento, me refiero. Le estamos dando un valor colectivo. Que sí. Pero el valor colectivo no se le da porque sí. O sea, no es que alguien Este se es un ponga... ejemplo que dice que sí. No, pero es que además es un invento relativamente reciente lo del valor colectivo, porque es lo que decía José hace un momento. El dinero era algo que tenía valor en sí mismo. O sea, una moneda acuñada no valía porque estuviera claro. acuñada, era simplemente para que no tuvieras Pero no que pensar nada. necesitamos, que eso Eso es otro mensaje del libro, no necesitamos reconstruir la historia igual, podemos saltarnos unos cuantos pasos. Claro, y sin embargo el libro intenta reconstruirla igual. No es cierto. Bueno, se salta pasos, pero la reconstruye igual. O sea, él pretende reconstruir la civilización tal como la conocemos. Pero Bueno. lo que te digo, hay omisiones muy gordas. Él mismo dice que en algún momento la civilización puede tomar otro camino diferente al que ha tomado. Pero prácticamente todo lo que reconstruye es idéntico a lo que ya Claro, existe. porque reconstruye Hasta los sobre lo que- procesos químicos. Reconstruir sobre lo que se conoce. Tened en y él cuenta- conoce más de cosas que Pero, yo. coño, pero podías haber Coño, especulado pero un que esto poquito. no es un comité de sabios, es un tipo que se ha escrito una novela. tío. Tened- O sea, un librito. Pues por eso digo yo que es aburrida, porque que no se moja Va a ser nada. aburrida, porque habla de tu libro. Tened en cuenta que el primer dinero fue la escritura en sí mismo, o sea, las tablillas sumerias, las tablillas Adiós, acadias, ya salió, No. ya salió. lacatos. No, o sea, Lacatos era acadio. ¿cuál es tu dinero? No. Apunto, me has dado una oveja, apunto tú también, me has dado una oveja, y el dinero es ese que los dos tenemos un apuntado que me has registro. dado una oveja, y a veremos lo que hacemos luego con esa información. Ese es el dinero primigenio, sin necesidad de billetes ni de nada. Y eso es porque una autoridad central avala que eso que está escrito tiene un valor representativo. Bueno, porque Bueno, O sea, yo creo que hay antes como una especie de acuerdo emergente. Claro, no es, A otro, no es una a un nivel autoridad. menor tiene Exacto. que ser, claro, o sea, pero es la misma esencia del trueque. Claro. ¿Cuánto me ha costado a mí fabricar el par de alpargatas que le estoy dando a mi vecino? Pues eso, el material y un día de trabajo. Sí, el día de trabajo, Pues entonces el día, esto sí. vale, yo qué sé, 1 kilo de zanahorias y 1 kilo de patatas. Y eso es lo que me parece justo trocar, ¿no? Claro. Y eso está, de forma emergente, asigna un valor Claro. a cada Claro. una de estas Y cosas. Y el papel moneda no surgió porque se reunieran y se pusieran de acuerdo. No. Esto va a valer no sé cuánto. No, surgió porque gente rica, muy rica, que todo el mundo sabía que eran muy ricos, en lugar de pagar, pues no iban con el dinero a todas partes, extendían pagarés, que cualquiera podía llegar y reclamarles el oro o El lo que rey, de valiera. hecho, sí. Y esos pagarés la gente los utilizaba a su vez para intercambiarlos por cosas, porque la gente sabía que te podías ir a la casa del fulano
y te pagaba contra el pagaré, te daba el oro. Sí. Así surgió. Claro, pues si yo no estoy hablando Claro. del origen del dinero, lo que estoy Es hablando decir, que no hace falta una autoridad, hace falta un tío rico que te tenga pagaré. Es una autoridad. Pero ni siquiera hace falta el tío rico, lo que ha dicho Susana, esto vale una saco de zanahorias y uno de cebada. Lo apuntamos y no hace falta que te dé las zanahorias y la cebada ahora Claro. mismo. Y ya También, está, ya hemos claro. inventado el dinero. Claro, ya está, es lo que digo. Pero que no hay que reconstruir la emergencia desde cero, ya sabemos que se puede hacer. Por cierto, que en el libro explica cómo hacer papel. No hay que recurrir a las tablillas con uniformes. Ni al pergamino ni al papiro. ¡Malditos! Qué desperdicio. ¿Os imagináis la mochila llena de tablillas con uniformes? Madre que os Joder, parió. me voy a ¿Qué clase, mamá. estás leyendo? Una tablet, ¿Qué estás eso sí que es una leyendo? tablet. Dios? Oye, pero lo bien que se conserva la cosa escrita en pergamino, que todavía hay pergaminos de hace Eso 2000 sí. años que todavía se leen, ¿eh? No, eso sí, eso sí. Afortunadamente. Oye, Es verdad, y- la verdad es que si desapareciera la civilización por lo que fuera, en 20 años no quedaba nada. O sea, por supuesto, toda la información digital desaparecía Ya, de la noche ya. a la mañana. Pero es que la escrita, o sea, la intemperie aguanta nada. Primero habría incendios, de manera espontánea surgen incendios y se lo carga. Y luego el agua, la intemperie, todo Bueno, eso. fijaos en la acabaría. pandemia cómo empezó a emerger hierba en las aceras, Sí, en el claro. asfalto. Sí, sí. Sí, Pero pero- el asfalto sería tomar por pero- saco. pero- Las calzadas pero- romanas pero- bien, ¿eh? Bien, Eso lo dice el libro. eso eso lo ahí dice el está, libro. ahí están Eso lo todavía. dice el libro. No, pero aquí está lo que decíamos hace un momento, que es el saber que una cosa se puede hacer, lo que nos da el gran poder. Porque sabemos, por ejemplo, que se puede hacer una imprenta. A lo mejor no sabemos cómo se hace, pero sabemos que se puede hacer. Bueno, si te lees el libro ya sí sabes. Ya lo sabes, Sabes además. hasta hacer los tipos móviles. Con una cajita así con 2 Ls. Pero eso nos pone en una situación de Qué gente ventaja. de antes de eso. No tienes que empezar, ni se te ocurriría empezar a copiar libros. Sí, pero ¿cuánto escribiendo a tiempo mano. duraría el saber que sabemos hacer imprentas? O que una imprenta se puede hacer. ¿Cuánto tiempo duraría? Yo ¿Cuántas creo que eso generaciones depende sin hacerse? del orden político, de nuevo. O sea, si tu única Es que- prioridad es sobrevivir, pues Es que probablemente nada. lo que digo es que ese conocimiento se puede perder. Sí, se puede perder. Bueno, es que eso lo vimos, ¿no? Hubo conocimientos que se perdieron sin llegar a eso muchas veces a lo largo de la historia. ¿De Sin qué habla? llegar a ¿Qué, eso. qué cosas menciona? No voy a hablar del hormigón romano porque no, pero... Hostia, sí, Ostras, el qué hormigón. buena esa. Esa sí que es buena. Esa es Esa sí buena. que me ha gustado. Espectacular. El hormigón Venga, hidráulico. Autorreparante. Autorreparable. Autorreparante. Pero el hidráulico que fragua bajo el agua. Claro, que les dio la capacidad de hacer puertos en todo el norte de África, que no hay puertos naturales. Y Claro, se hicieron los la sheriffes. propia ciudad de Roma, hostia, no tenía un puerto para... Hostia, no tenía ningún puerto. No tenía uno para el nivel de comercio que necesitaba Roma, pero llegó allí el Claudio colega fue. Claudio, que eso sale en Yo Claudio además, Salen yo, Claudio. y sí. dijo, vamos a hacer aquí un puerto, como tenemos este hormigón que va a fraguar debajo del agua, incluso mejor que fuera, podemos hacer el puerto que nos dé la gana. No necesitamos aquí ningún... Vamos a hacer un puerto de la hostia. Y hicieron un puerto de la hostia. Sí, sí que. Además es que era redondo y todo. A lo mejor, bueno. Y pero cuestión de estos últimos años, que no se ha entendido más o menos cuál era la clave de la receta que usaban para hacer ese hormigón, que hasta hace Flipante. 2 días no sabíamos. Y yo no sabía que la cúpula del... ¿Cómo se llama? Del Panteón. Del El Panteón. Panteón es entera de una pieza de hormigón. El panteón está Sí. hecho de hormigón. Pero Sí, sí. entera, una pieza. Toda, Sí, toda, sí, una, sí, sí, toda sí. una pieza. De De hecho, hecho- ya me molaba sin saber eso. De hecho, mirad el timeline en que se perdió esta historia sin llegar a perder realmente la cosa cultural. Cuando fueron a hacer la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, que es Sí. tan flipante o más como el Panteón, porque es una cúpula casi Sí. tan grande, Sí. no es tan grande como la del Panteón, pero casi, pero está allá arriba en los cielos, Sí, no pega sí. directamente en el suelo, ya no se ven hacer hormigón. O sea, una de las cosas flipantes de Santa Sofía es que dijeron, vamos a ver cómo hacemos esto con piedra, que pesa mucho más y mucho más difícil, y sin que se caiga. Y fueron capaces. O sea, mis dieces a los arquitectos de aquello. Pero ya habían perdido esa tecnología, aun cuando la necesitaban y aun cuando no hubo un Sí. desastre, que seguían estando a un nivel de cultural flipante. Probablemente la arquitectura haya perdido mucho conocimiento, ¿eh? Con los materiales Sí. modernos son muy cómodos, muy baratos, pero se habrá perdido mucha información, ¿no? De cómo construir con Ahora piedra. que dices los materiales, otra cosa que me ha gustado del libro es la historia de los hornos. Mm. O sea, el asunto de, claro, tienes que cocer cosas, pero a ciertas temperaturas. O sea, el barro no vitrifica hasta, no me acuerdo cuántos grados, 400, pongamos, Invéntatelo, 500, sí, no da sé. igual. Pero que necesitas un horno Sí, que, sí, que sí. que caliente a esa temperatura. Y luego fundir el hierro, por ejemplo. Sí. Para llegar a fundirlo, Claro, hacerlo líquido, fundir el hierro, son miles de grados. Fundir el hierro ya es orden 2, pero entender que necesitamos carbón, que a lo mejor no lo tenemos de las minas, que tenemos que hacer carbón Vegetal, vegetal. sí, ¿Cómo eso es muy hacer carbón interesante. vegetal? Y Eso con es eso, interesante. y con eso ya podemos conseguir calentar el hierro suficiente para trabajarlo y hacer un montón Pero de no cosas. es con él. trivial. O sea, tienes que hacer un alto horno para fundir ya- el hierro. no, ¿eh? estoy hablando de fundirlo, estoy hablando de poner el hierro al rojo y Ah. trabajar con él. Ujú. Que esto nos lo puede contar Javi, que es el que mejor se lo sabe. Bueno, ¿qué queréis que os cuente? A la temperatura a la que hay que hacer, 800, 900 grados, más o menos. Hay que ponerlo a 800, 900 grados y en ese momento
el hierro pasa de ser hierro alfa a hierro gamma. Entonces tiene una estructura en donde deja un hueco para que se pueda meter el carbono. Y ese es el momento, acero, ¿no? y eso es el momento que puedes hacer acero. Entonces ya se convierte en una cosa muchísimo Acero más. que es delicado, porque tienes que poner una cantidad de carbono pero muy pequeña, eso porque es. si te pasas, te Casi- lo cargas. Sí, O sea, prácticamente ese solo tienes que misterio poner una molécula. Pero Y- estamos hablando además también del orden de temperaturas en que todas las impurezas que puede tener el hierro están tan que si lo martilleas pierdes las Eso es. impurezas Sí, y de purificas hecho- el hierro. Y de además hecho, para eso se martillea. es yo no lo mucho, sabía. es mucho más blando y puedes darle forma y puedes hacer herramientas con él. Entonces ya fundirlo y hacer cosas con hierro fundido ya es el siguiente nivel. Ya es la revolución industrial, de Claro, hecho. claro, Sí, claro. sí. Pero alcanzar una capacidad de hacer herramientas de Sí, hierro hacer muy espadas buenas, para defenderte bien. correcto. Hacer piezas de automóvil No, mal. lo- hacer no, un cigüeñal no, es jodido. Lo, Si no tienes- lo primero que quieres es hacer un buen arado. Un arado, Claro. claro. Arado, sí, Claro. sí. No, pero para hacer un arado, o sea, eso también queda claro, para hacer agricultura a un nivel industrial, digamos, Intensivo. ¿no? intensivo, necesitas maquinaria. Porque con animales tienes el gran problema de que Hay los que animales comen. alimentarlos. Claro. Y tienes que alimentarlos con la propia tierra que tú Se estás llevan un intentando. 30%, decía. De lo que, Un montón, sí, un montón. 30% De parece hecho, lo que cultivas. habla de que hubo en el siglo XVIII fue cuando se produjo el cuello de botella, cuando se tuvo que inventar los nitratos, o sea, la primera manera de hacer nitratos para poder Sí, pero sacar más rentabilidad. lo que hacían era traer el guano de... Exacto. Sí. Eso es, ni siquiera lo sabíamos hacer. O sea, fue entender que hay fuentes naturales de Eso es. abono que se podían explotar y que había algunas que eran a nivel planetario. Pero que hubiera habido un cuello de botella Sí. tremendo para la población mundial si no se hubieran explotado los nitratos del Y ahí guano, entra por la ejemplo. máquina de vapor, que eso también es fácil de reproducir, por ejemplo. Eso es una tecnología fácil de reproducir, la máquina de vapor. Bueno, si yo no sabes sabría, cómo. pero sí, supongo que sí. Sabiendo A ver, que se yo puede no hacer, duraría ni sabiendo un que puede atardecer. funcionar. Eso, premisa número 2, yo no duraría un atardecer a un post-apocalipsis. Pero bueno, en el libro hay información valiosa, que evidentemente no es exhaustiva, pero es valiosa para recordar que hay cosas que se pueden hacer y algunas no son tan Sí, difíciles. pero ya lo mencionó antes Susana, o sea, antes de llegar a todo ese nivel, quieres sobrevivir los primeros años, o sea, te vale más saber que existe una cosa que se llama rotación de cultivos Sí. que todo esto. El de las 4 fases, ¿no? Cuatro Era- fases, Sí. 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 Oye, y una cosa. Supongamos que llegamos a este apocalipsis. No se piensa en, pues yo qué sé, habrá, ¿cómo se llama? Placas solares que hayan sobrevivido a... Sí, o sea, él habla de... Todo eso existe, pero eso tiene una durabilidad. Y si no sabes repararlo, no sabes hacerlo... Pero molinos, por ejemplo, el viento... No puedes hacer energía con el Es más viento. fácil con agua. Sí, sí, claro, sí, Es hay más un fácil la transitorio- hidráulica que la... ¿El qué? No, Es más fácil hacer electricidad con agua que con aire. claro. Vale. No, más controlable. no está claro, ¿eh? O sea, bueno, con los saltos de agua sí, claro, pero para eso necesitas Pero para eso es saber- más difícil, claro. saber lo que es, vamos, los generadores Una turbina. eléctricos y tal, una turbina. Sí. pero- La historia es que tienes un transitorio en donde puedes estar aprovechando los recursos, lo que ha quedado Pero poco. después del apocalipsis, que puede ser pues para unas cosas más, para otras cosas menos, pero en ese transitorio lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, Ya. literal, para reproducir todos los procesos que te permiten, por ejemplo, generar las piezas de recambio que se van a ir estropeando. Ya, vale. Eso vale. es. Claro. O sea, eso será un tiempo más largo o más corto dependiendo O sea, del tipo de industria, del tipo de maquinaria, Claro, de Y si lo que puedes sea. pensar en eso, te Claro, estás matando. claro. Una de las cosas que me flipó a mí fue lo de las dinamos de los coches. Claro, Sí. si tienes coches rotos por ahí, la dinamo es un generador eléctrico. Sí, y además claro. bastante sencillo. Con que lo enchufes a algo, que lo enchufes a un molino de viento, de agua, lo que sea, que dé vueltas Claro. y le hagas dar vueltas, tienes una generación eléctrica continua. Sí. Que para Claro, eso tus es- A usos mí me caseros... flipó lo que hicieron, ¿dónde era? ¿En Belgrado fue? Sí. Sí. Durante la guerra de Yugoslavia, que hicieron unas turbinas colgadas de un puente. O sea, estaban colgadas con unas cuerdas de un puente y el agua las hacía mover. Y con eso generaron electricidad porque estaban... Les habían cortado el suministro. Les habían cortado el Sí. suministro, estaban Una, rodeados. una de las cosas posapocalípticas que tenemos hoy en día, si vamos por muchos pueblos, son las fábricas de la luz. En muchos pueblos un poco remotos de España que tengan un río o algo así, te encuentras allí en medio de la nada cuando te estás dando un paseíto, pues un pequeño edificio que era una fábrica de la luz. Eran pequeñas centrales eléctricas que se aprovechaban de la fuerza de aquel río para producir energía, a lo mejor para ese pueblo Sí, de al lado o Los algo así. tuyos. Madre hay mía, muchos no también. se iba a poblar nada la España despoblada. La España vaciada. Hombre. Iba a estar bien en nada. De hecho, yo lo había pensado una vez, hace un tiempo tuve un sueño en que se acababa la electricidad. O sea, como el apagón, pero para siempre. O sea, de verdad, y me desperté diciendo, joder, esto hay que tenerlo pensado. Sí. Y lo primero que tienes que hacer es largarte, si vives en una Sí, ciudad, sí, lárgate sí, al sí, campo, sí, de las al ciudades hay sitio que lo más remoto Es, posible. Lárgate y píllate un arma. Eso es fundamental.
Yo tengo un primo que está en Asturias montándose una vida así posapocalíptica. Hola Jorge, te saludo. Te quiero mucho, si pasa algo te iré a visitar. En el Bierzo somos todos así. Mira, el Bierzo. No me importaría irme a vivir al Bierzo Vale, después de una mira, apocalipsis. Yo creo que hay que salir de Europa, Pero no te pongas mal. El otro día hubo una manifestación en Ponferrada, ya. 10.000 segundos, 20.000 segundos. O sea, Ya lo vi del en orden, lo que en Madrid sería una manifestación de 1 millón de personas. Porque no tenemos oncólogos en el hospital. Un hospital que da servicio a una población de 150.000 personas. Con lo que se supone de retrasos en los diagnósticos, a la gente que está en tratamiento tener que hacer cientos de kilómetros todos los días. Ya es igual habéis votado mal. posapocalíptico. Es un entreno postapocalíptico. estamos ¿sabes? Es que de hecho, como Apocalípticos está el mismo. demostrando Estados Unidos, cierta manera de votar puede conducir al apocalipsis. O sea que- Ya. Claro, eso sí. La medicina es otro tema, Bueno, ¿eh? no, pero Ah, aquí- sí, la medicina. Sí, porque otra de las cosas que estábamos hablando antes, ¿no? Es, claro, ahora hay muchísimas personas que sobreviven gracias a que están sujetas a tratamientos, sí. o bueno, uno se rompe una pierna y le queda una herida expuesta y no hace falta que se rompe una pierna, te haces un rasguño, se te Sí. infecta de mala manera y tienes a dónde acudir y eso queda en nada. Pero en una situación en la que no tienes acceso ni a tratamientos, ni a medicinas, Bueno, ni a... La selección natural se vuelve otra vez Claro, hombre, brutal. sí. los que tomamos medicinas que somos crónicos, A estamos tomar por saco. estamos Claro, jodidos a ya. tomar por claro. saco, claro. Yo no duraba nada. Hombre, Meformina, nada. bueno, yo necesito la meformina para vivir. No sé cuánto iba a durar. Ya con sabéis la que a meformina. Javi no hay que... Fuera de la tribu. Javi es una Javi fuente- fuera de la tribu. Javi es una fuente de proteínas con patas. Exactamente. Un poco viejuno, un Mira, poco correoso. pero- No, yo tengo Perfecto. muchos conocimientos que podrían ser útiles, pero poco tiempo. Porque enseguida. Bueno, eso lo comentábamos antes también. A ver, llegamos al apocalipsis, ¿no? Entonces, nosotros que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Tú llegas a la tribu, tú vienes, ¡Hola! porque siempre nos imaginamos que estamos nosotros en la Claro, tribu y que estamos claro. haciendo cosas y ahí mandando y tú para aquí, tú para allá, y yo sé esto, yo sé lo otro, pero vamos a suponer que nosotros nos hemos quedado ahí aislados y vamos a una tribu, ¿no? Buenos días. A ver, ¿usted qué sabe hacer? Hombre, Yo doy clase de matemáticas. Muy bien, hombre, pase. Yo te puedo pase, explicar lo que es un sistema complejo. Claro. No, hombre, pero puedes decir, hombre, pero es que ya había muchos Hombre. matemáticos que defendían Siracusa, por ejemplo. Fue el diabético presbítico, pasados los 50, Hombre. vamos, con dolor de rodillas. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre, las rodillas todavía no me duelen. Anda, sigue para allá. Anda, espérate y no te pego un tiro porque me das pena. Por no gastar la bala. No, hombre, no. Exacto. No, yo hice una tesis experimental, se hacen muchas cosas. No, eso es verdad, seguro que más que yo. Bueno, tú el día del apagón tú hiciste un pollo con velas. Hice un pollo con velas. Tú eres ingenioso. Sí, yo había empezado. Podemos poner la Joder. foto en el podcast. Luego si me di queréis, cuenta, ¿eh? fijaos, yo tenía velas en casa, pero fui al chino y le dije, ¿tienes velas? Dijo, sí, no había nadie comprando velas. Pensé, un nicho que no han explotado todavía. Calla. Pues es sorprendente. En mi Es barrio, en mi sorprendente. barrio Este capítulo estaban hay que todos comprando emitirlo. velas, ¿eh? No, la gente sobre Pero todo para ver, no para cocinar. compraba linternas, más que velas. La gente compraba linternas, las linternas se perdieron y los transistores también. En mi barrio también hay ¿Quién gente comprando contaba, velas. ¿quién ¿eh? contaba que los transistores... Ah, sí, que alguien fue a comprar un transistor y solo quedaban unos que eran del Atleti. Y este decía, o del Barça, eran del Barça, y decía, pero es que yo soy del Madrid, y le dice el chino que los vendía, le decía, y yo también soy del Madrid, pero me tengo que quedar con este porque no, se han acabado todos los del Madrid. Claro, lógico. Había un profesor antes en ICAI que se llama Miguel Soler, parece que se llama, que había una asignatura que era de innovación en ingeniería. Y la práctica final les daba una vela de IKEA y tenían que hacer algo para mover un coche con esa vela. Mover un coche con la vela. Sí, como quisieran. Podía ser energía mecánica, energía térmica, podían fundir la vela, cualquier cosa, pero digamos la energía tenía que salir de esa vela de alguna manera o de otra. Chen, 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 chen. Es fácil. Eso te abres con la vela... te cargas el candado de una tienda de armas, coges el arma y te vas a por, Sí, porque a por la gasolina. Empecemos por el principio. ¿Cuánta energía hay acumulada en una vela? Y cuánta potencia mínima necesita un coche para moverse. O sea, a mí hay algo aquí que no me cuadra. No, una vela tiene bastante energía, almacenada. ¿Sí? Hombre, tú piensas lo que dura una vela y que tú pones la mano ahí y a ver lo que quema. Tiene bastantes calorías. ¿Y cuál era la solución? No sé, cada año ganaba un alumno. Ah, ¿y no te has leído nunca la solución del uno? No, porque no fui a su clase, eso Bueno. es una leyenda. Pues una de las cosas, ahora que dices de mover cosas así, una de las cosas que más me llamó la atención, lo de las velas, ¿cómo les llaman? ¿Las velas triangulares? No, las velas... ¿De los en barcos te refieres? Sí, Mm. estas que no son, o sea, él dice, para mover los barcos
lo más obvio es plantas una vela ahí gorda, rectangular y claro. tira para adelante. Hombre, Palo pero arriba, eso- palo pero eso- abajo y que tela eso en no, medio. eso hace mucho tiempo que no funcionan así. las No, velas. ya, pero los primeros barcos Sí, eran sí, así. sí. Sí, sí, sí. Y entonces se inventó la vela, ¿cómo se llama? La triangular. ¿o? Sí, La el triangular triangular. es porque te permite ir casi en contra del viento. No, pero es que es más alucinante. Te permite ir más rápido que el viento. Sí, Sí, claro. sí, sí. Que es que eso yo no lo sabía. O sea, es el efecto Venturis, ¿no? Sí. O sea, es que se forma digamos, la velocidad del viento por un lado y el otro de la vela Es diferente, distinta, y entonces se forma apa- una depresión y te y es la succiona. depresión la que absorbe. Y puede ir más rápido que el viento. Eso es flipante. Joder. No lo sabía. Y por fuera. No, y lo de la dirección es importante. La vela típica esta del palo arriba, palo abajo y tela en medio, que es una rectangular, esa casi solo puedes ir si hay viento. Solo si hay viento y Si hay viento aguja y la por dirección, detrás, claro, un sí, sí. poquito, Sí, eso es una de las cosas que parecen intuitivas, ¿no? La vela triangular que va así como medio de lado. Sí. Y eso es fácil que se nos pasase, sí, sin... Si no te lo explica A mí, alguien, desde luego, lo pierdes. a mí, desde Que, luego, que sí, se olvidase, o sea, si te ¿Ves? pones a hacer un barco, rápidamente pones la vela, pones de una forma, pruebas de otra, como sabes que eso ha existido, se te ocurre, pero eso que sí que lo veo como un conocimiento que se pierde rápidamente en una generación. ¿Veis? Ya me necesitabais. Yo doy eso, mecánica de fluidos, y además lo cuento eso. Y además he hecho dos No, pues cursos de entonces, vela. cuando te presentes a la tribu, di yo sé hacer velas. Yo sé hacer velas. Sí, Javi, sí, Pero para no de los las que se barcos, encienden. No para digas, los no digas yo barcos. doy clases de mecánica de fluidos. O recuperamos la escritura cuneiforme, lo deja por escrito y te piras. Sin necesitarte necesitamos, lo que pasa es que tú necesitas tu medicamento. Exactamente. Bueno, o en realidad... Pues te buscamos micromina. Exactamente. Aspirina, O ¿no? lo que quiera que necesites. Lo que necesite. Los abuelos antes tomaban una aspirina para todo. Eso. ¿no? es verdad. Ya te digo. Pero ¿cuánto podrán tener guardado en una farmacia? Esa es otra, ¿no? Porque estamos hablando de reciclar y Arrasaría reaprovechar todo a lo la que se gente a la pueda. primera. Claro. Eso O es sea, lo primero que se saquería. Que lo primero que El necesitamos, papel higiénico y luego... lo primero que necesitamos es una pistola y lo segundo hacernos fuerte en una farmacia. Claro. Hombre, no sé si la farmacia. Depende, si tienes algún problema, Hombre, alguna dependencia de pensando- medicamento. pensando a largo plazo. Me iría por antibióticos solo con a que saco. te lleves una caja de Antibióticos antibióticos. puede. Además, los antibióticos hay algunos que tardan un montón en caducar, ¿eh? O sea, Sí. que... Sí, De hecho, esa de es la eso, otra, de eso habla, sí. que tardan bastante más de lo que dice Sí. la Sí. fecha de caducidad. Y pomadas antibióticas Que de para hecho, las heridas. me estoy replanteando lo de Blastostimulina, por favor. caducado. La estimulina, por ejemplo, que es pomada antibiótica, eso es fundamental para un mundo en el que te puedes hacer una herida trabajando. Sí, sí. Estamos dando muchas ideas, ¿eh? Aunque yo creo, o sea, no lo sé, pero yo creo que tenemos nos pusieron tantas veces la vacuna del tétano cuando éramos pequeños que a nosotros ninguna herida se nos infecta, vamos. Pero luego nadie lleva el recuerdo. ¿no? Estamos dando Alguien se ha ideas, hecho el pero- recuerdo Es de- igual, pero a mí me pusieron Ah. muchas. O sea, la mía seguro que la recuerda de puta madre. Eso Ya, va bueno, cambiando, esas ¿eh? cosas A sí, veces pero, ya no hay pero recuerdos. tienes Staphylococcus aureus Sí, en no, la pero piel. tétano sí. Y Tétano eso puede sí, ser sí. mortal. Oye, Mario, estamos Pero dando- si os ha llegado a infectar alguna herida, bueno, no porque las laváis enseguida, ¿no? Claro. Porque sabemos que hay que lavarlas. Pero sé de que gente que es- sí se le ha infectado una herida por Staphylococcus. Yo no conozco a nadie. Yo ¿sí? sé, sí. Y muy He estado serio. hospitalizados. Sí. Muy serio, hostias. Sí. Porque claro, eso, si pasa demasiado tiempo, luego es amputación. No hay otra. Eso, otro o remedio. si tu sistema inmune no puede con eso, porque además si es resistente a los antibióticos, Están muertos. pues bueno, pues si lo superas bien y si no, También por conectar con el episodio de Rosa, nosotros estamos más expuestos a ese tipo de infecciones porque Ya. estamos muy esterilizados. Sí. La gente que siga hoy en día trabajando en el campo probablemente sea mucho más robusta. hmm, Y de hecho se siguen haciendo cortes trabajando. Sí. ¿Decías, Saúl? No, que decías que estamos dando muchas ideas, pero que entiendo que nuestra audiencia esférica nos quiere y estarían en nuestra tribu esférica. ¿no? Exactamente. Ningún oyente vendríais en Claro. contra de nosotros, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe hacer? Yo hago podcast. Pues no hay electricidad. volveríamos a la tradición oral. Claro. Iríamos Claro. narrando los Somos podcasts los bardos. Tenemos Somos, un, claro. tenemos un Les can- valor. ¿Quiere que le cante la Ilíada o la Odisea? en un carromato, ¿no? Hombre, claro que, Haciendo bolos por ahí. No, dando pero- espectáculo. ¿Sabéis quiénes eran los acadios? pero que eso es súper importante. Eso es súper Oye, no, importante. es verdad que es tiene importante. razón Javi, tiene razón Javi. Eso Hombre, es- a ver, en la prioridad, el número 1 no está. En la pirámide de Maslow no pero, viene en eso. pero en el 2 igual Está sí. cerca ¿eh? del 2, ¿eh? Si hay, que Sí, sacrificar, sí, sí, si hay que sí. sacrificar a uno de la tribu No, de tú- Asterix, no, ¿a quién es? tú- El bardo. Tú tienes que Al tener, más gordo, tú joder. tienes que tener tu tribu y tienes que tener una cohesión social en esa tribu. Y ahí es donde el cuento, la narración oral, todo este tipo de cosas son súper importantes. Pero eso es de segundo Eso orden. lo cuenta Ramachandra. ¿no? De segundo orden, Eso correcto. es de segundo orden. De primer Si te orden, viene, si te comer y viene no uno- pasar frío. otra tribu a pegarte, eso crea mucha cohesión entre la gente sin necesidad de narración. No, Hombre, pero el pues- sentido también de identidad de tribu viene muchas veces por las narrativas. Ya, los ya. mitos. Y los Sí, mitos sí, y los pero... ritos.
de lo primero no es. Aquí me alegro mucho poder citar a Clausewitz, que no citamos casi a Clausewitz en este podcast, deberíamos hablar mucho más de Clausewitz. No lo había pensado. Pero una de las Es un diferencias amigo tuyo. que hace que una tribu u otra, o que un grupo militar, un ejército tal, o sea, la cohesión es fundamental. O sea, Gaitas, hacen falta gaitas. hacen falta gaitas de lo que sea, pero un grupo cohesionado tiene una ventaja inmensa sobre uno que no lo está. La identidad Inmensa. del grupo viene por las narrativas aceptadas por el grupo. No, pues ahí hablábamos de que surgen las sectas, porque lo que surge es una cosmología, una cosmogonía común, ¿no? Algo que compartes, unos valores que compartes, unos... Mira, Hola, buenas tardes, soy cosmógono. Mira, Me aceptan en su tribu. esto, aunque os parezca un rollo, sí salen las pelis de Mad Max. Sí. ¿El de la guitarra? Cada tribu es básicamente una secta que se ha inventado una cosmogonía nueva y que Eso es verdad. en las últimas se ve súper bien, que los tipos se echan pintura de los coches en los Es dientes. verdad. Y dices, soy testigo. Y hacen algún suicidio salvaje para irse a su Valhalla de su nueva cosmogonía. Mucho vikingo han visto. A ver, a mí los suicidios colectivos en un post-apocalipsis me molan, ¿eh? No sé los demás. Así tocamos a más. Yo a esa tribu no me apunto, ¿eh? A la de ¿Cómo los era- suicidios cómo era colectivos la no me de- apunto. La vida de Brian, ¿no? la vida de Brian, sí. el escuadrón El suicida. escuadrón suicida, sí. Es verdad. Pero ¿sabéis de dónde viene lo del escuadrón suicida? No. Es que eso fue una escena que Sí. cortaron de la vida de Brian. Sí, es verdad que estaba cortado Era, inicialmente. era Otto, el... ¿Cómo era? ¿Le El llamaban? nazi judío. Que salía, claro, Era salía el con un nazi bigotillo. judío. Sí, Que, sí. ¿sabes? Que tenía una esvástica en forma de estrella de David. Joder, qué visionarios en los hijos de puta. Y qué Hay que valientes, joderse. ¿eh? También eran otros tiempos, ¿eh? Hoy en Bueno, pero día- se lo quitaron, ¿eh? Ya, se lo pero, quitaron. hoy, pero hoy en día no habrían estrenado No, ni y la sa- peli. y ¿no? sa- Estrenaron la peli, digamos, con toda la controversia, pero esa parte se la quitaron. No, pero O sea, yo ahí lo dejo. La película no hubieran podido llegar ni a rodar. Esto es Ni a cuando el rodar. estudio acabó viendo el guión, no lo quisieron rodar. La Fue película George Harrison, ¿eh? El fue de los porque Beatles, George ¿eh? Harrison, el de los Beatles, efectivamente dijo, chicos, aquí está la pasta. ¿Y sabéis qué Vamos dijo a hacer esto. cuando le preguntaron ¿y por qué decidió usted financiar la vida de Brian? No. Dijo, porque era una película que yo quería ver. Ellos siempre dicen Claro. que es la entrada más cara que se ha pagado nunca por ver una película. Oye, pero me parece una idea cojonuda. Yo quiero ver esta película. Yo ¿vale? tengo Tengo el dinero. Qué Claro. bueno, George Harrison. Pues se lo debemos a George Harrison. Le debemos Joder. a George Harrison mi respeto a George Harrison. No, a George es el Harrison único es muy Beatle que grande. yo salvaría. A George Harrison hay que quererlo. Hombre, sí, Porque además, es o muy sea, grande, todas ¿no? las fuentes dicen que además era buena gente. el Sí, sí, tipo, era que- buena gente. O sea, McCartney y Lennon eran algo cabroncetes, pero Harrison era buena gente. Y les aguantó, ¿eh? O sea, Porque tomaba mucho ácido y muchas setas. bueno, Eso ayuda. dejó los Beatles, no sé si sabéis esa historia. También en cuanto se largó fue el primero en sacar un disco que tuvo más éxito que cualquiera Eso, de los otros. eso te iba a decir. Igual el tío era el mejor músico que ninguno de los otros. A ver, ¿eh? él sacó un triple disco que está considerado el mejor disco de un ex-Beatle, pero se drenó, ¿eh? Luego no volvió a sacar un disco tan bueno. Hemos cambiado de tema, ¿eh? Totalmente, sí. Hombre, es que los Beatles estuvieron a punto de separarse, eso sí que es un El apocalipsis. fin de los Beatles fue un apocalipsis. No, pero hay que terminar con el tema George Harrison. Es que empezó siendo muy jovencito. Entonces al principio Lennon y McCartney eran Era los un que hacían niño, todas. claro. Pero en los últimos discos en los que hay composiciones suyas, Son las mejores. son las mejores. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué sabe hacer? Yo me sé las canciones de los Beatles. Entonces, hemos hablado un poco de medicina, química, algo de ingeniería, ¿no? Hemos hablado de las máquinas de vapor, producir electricidad. Bueno, comunicaciones. medicina no hemos contado lo de la cirugía, que esa es otra movida. El Ostras, anestesia, es verdad, La claro. cirugía. Porque dice que una de las cosas que hay que inventar rápido es el anestésico. El anestesia, Claro. sí. Algún anestésico. Porque si no, la cirugía se convierte en un horror. Claro. Pero eso se ha reinventado de Imposible, muchas vamos. maneras, ¿no? Son complicados los Son complicados, anestésicos. sí. Son complicados. El óxido nitroso me parece que era uno. Bueno, primero el alcohol, pero no es ¿no? muy bueno. Muchas pero drogas. El alcohol es suave. o sea, No, y no drogas, duerme a la drogas gente. se han usado históricamente para dormir a los pacientes. Setas, por ejemplo. No Ya, alucinógenas. pero daos cuenta, o sea, dormir a la gente del todo en una cirugía seria es crucial. Claro. Porque si se mueve, claro. aunque te anestesien el dolor, que tú lo estés viendo. O sea, tienes ahí las neuronas de espejo que te están jugando una mala pasada, ¿eh? Ahí de nuevo tenemos una cuestión de segundo orden. Está bien tener anestesia para hacer una cirugía compleja, pero ¿quién sabe hacer la cirugía compleja? Ya. Ya. Hombre, alguien Cirugía que hará, compleja. estadísticamente alguien que Nada, haga, ¿no? cirugías complejas para que ese Hola, ya está muerto. Buenas tardes, hago cirugías complejas. A ver, es más fácil recordar cómo se hace una máquina de vapor que la anatomía humana, vamos. Sí. Hola, necesito Bueno, que la las- anatomía humana siempre la tienes ahí a mano para verla. El detalle fino es el importante. Necesito cuando un abres. trasplante de riñón, tú lo que eres es un saco de proteínas, ven para acá. Claro, exacto. Claro, es que yo creo que no habría cirugías complejas. O sea, no nos sirve ya, fuera. No, de hecho, de las que habla las
básicas son amputaciones. Claro. Y yo qué sé, alguna extirpación de algún escema o Que esas alguna las, cosa así. las puedes hacer, haciendo que el que las pase canutas el paciente, Sí, pero... esas las puedes hacer. Bueno, de hecho, las amputaciones se hacían en vivo en la guerra. Sí. Sí, claro. O sea, en la batalla de Trafalgar te explotaba una bala de cañón allí al lado y el cirujano te cortaba el brazo allí mismo. Sí. ¿En qué película es? Ah, la de Master and Commanders, ¿no? Ahí hay una amputación. Al niño. Sí, al niño. Sí. Qué peli más buena. Eso es tramposo. O sea, poner una película a un niño que le haces una amputación, eso es tramposo. Eso es para ganarte a la audiencia. Pobrecito. O perderla. Sí. O perderla. Pero lo cierto es que aquellos barcos de aquella época estaban llenos de niños. Sí. A los que les pasaba todo tipo de penurias. Eran los grumetes, ¿no? Es que se nos ha olvidado, ¿eh? Es que ya no son Es los... que, bueno, yo es que no viví en es que esa ya- época. no, es que- pero es que se me la voy a ya olvidar. no son las grumetes, o sea, gente como el almirante Nelson y tal, la carrera militar en la Marina empezaba de niño. O sea, tenías que empezar por ahí, a menos que fueras un enchufado hijo de Lord no sé quién, tenías que empezar por ahí para llegar a ser oficial. Ya. Lo que digo que se nos ha olvidado es que nos quejamos por todo y estamos en una época de comodidades Ay, no hay internet. excesivas, claro. ¿Otra vez Mojijuto Mojamuto en las notas o qué? No, Juto Mohamuto y no lo ponemos en las notas, lo buscáis. Esto lo contaba, ¿cómo se llama el cómico este? Luis C.K., que ahora Sí. ha caído en desgracia, pero Luis C.K. tenía un sketch muy bueno que hablaba de lo bullying. mucho que lloraba la gente ahora por gilipollas. Es verdad. Del bullying. Decía, tú ves a un niño ahora que se monta en un avión y "Ay, no funciona aquí la internet. ¡Gilipollas, que estás volando! ¡Que estás volando! No, pero eso es que también estamos tan acostumbrados a la recompensa inmediata que todo se nos pasa. Yo lo veo con mis niños. ¡Vamos a subir a un avión! ¿Cómo mola? Se suben al avión. ¡Ah! 3 minutos después. Vale, ¿y ahora qué hago? Me estoy aburriendo. Me aburro. Ya. Estás en un avión, ya lo he visto. Ya sé Pero, que pero estoy yo hablo también de los adultos. O sea, tienes todo el ocio, nunca te falta de comer, el agua limpia. O sea, lo que de ducharse con agua potable, ¿habéis reflexionado sobre eso? A mí me duele lo de tirar de una la cadena con barbaridad. agua potable. Eso me parece un crimen contra la Es humanidad. una pasada. Sí. Algún día mirarán esta época y dirán, estos hijos de Satanás que tiraban de la cadena. De hecho, Con agua había, potable, había es por que yo leí que alguien había inventado una manera de Sí, o sea, aguas un grises, sistema para que se llama. reciclar Circuito la, cerrado. la de la ducha que Ya- vaya, ya- vaya a yo la- creo que Finlandia no está Pero poniendo ya- como es, allá que, hay- es que sería lo lógico. En fin, Ya hay- el agua Delicia para parar muchísima un tren. agua. Sí, hay varios Os ejemplos digo que, de pero lo doble hacen circuito. conscientes, o sea, lo hacen a pesar Un de que circuito tienen que es para, pues eso, para los aseos y tal, incluso que utilizan los de la ducha Claro, es que para es el lo aseo. lógico. Sí, O sea, y la otro ducha se pierde circuito, muchísimo circuito agua. limpio. Sí, Es que hay es una casas broma. ya que tienen doble Pero circuito. lo que sí es muy común en Finlandia, ya que lo dices, casi todo el mundo, muchísima gente tienen cabañas de verano, cabañas en mitad del bosque, y claro, ahí no tienen una traída de agua. Entonces los váteres son una pequeña cabañita con el váter dentro, que es un agujero en el Es suelo. una fosa, ¿no? Es una fosa. séptica. Y la van cambiando de sitio. No, no, Todos los años. lo que tienen es un cubo allí grande con serrín y echas 2 paletadas de serrín después de usarlo. Y entonces eso se va compostando allí ellos solo. Claro. Y luego lo usas para cultivar la tierra y tal, ¿no? Pues Bueno, por- eso en el es de mundo las cosas, posapocalíptico, efectivamente. correcto. Eso va a haber que hacer. Bueno, Correcto. bueno, pero hay una cosa que yo no sabía y es que no puedes utilizar tu propia mierda a menos que la esterilices. Claro, Porque es que si no te contagias tus propias bacterias. sí. O sea Sí, hay que procesarla. Claro, por ejemplo, es la diferencia con utilizar estiércol animal. El estiércol animal, bueno, es más inocuo porque el tipo de bacterias que tienen pues son menos peligrosas, pero las tuyas propias son jodidas. Entonces hay que esterilizarla, si la quieres utilizar. Nosotros en la Antártida, Menos mal que has dicho en la Antártida. nosotros en la Antártida, es verdad, o sea, cuando cagábamos y todo iba a una fosa séptica, que luego había que recoger y llevártela. No podías dejar Claro, nada no de puedes todo liar eso. una. Porque podías liar una tremenda. Entonces, toda la mierda en realidad se recogía, se metía en cubos y se llevaba en el barco. O sea, no podías dejarla, no dejar la mierda, porque todas las bacterias... Bacterias eso eran- europeas te las Claro, llevas por bacterias ahí. europeas, imagínate, no se podía... Oye, entonces la escena del marciano en que el tipo abona las Ya, patatas con es- su propia caca. Esa misma pensé yo. Pero yo no me acuerdo si la esteriliza o le hace alguna cosa antes. No la esteriliza precisamente porque lo que dice ahí es que necesitaba las bacterias, o sea, el suelo no tiene ninguna bacteria. Claro, el Marte, el entonces Marte no es necesitaba suelo, de alguna- hecho no es suelo. No es suelo, suelo. efectivamente, no es cultivable. Entonces necesitaba algún tipo de bacteria, pero Bueno. efectivamente, yo después de leer esto, Pero a lo mejor es No. que mejor eso Mejor que eso que morirse nada. de hambre. Sí, claro. 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 Era Corres el un riesgo, riesgo ¿qué que le vas tenías a que hacer? tomar. Bueno, además imagino que a lo mejor las bacterias que llevaban después de un viaje a Marte, pues eran unas bacterias ya muy no Yo sé. que sí. Luego cueces bien las patatas y ya está para matar todo eso. puede ser. De De todas hecho- maneras, a ver, es una novela, ¿eh? Tampoco Ya, no ya. vengamos arriba. La verdad que la novela podría estar un poco inspirada en este libro también, ¿eh?
La novela está muy bien. Está muy bien, a mí me O sea, encanta. es de las Sí. mejores novelas que he leído Pero yo yo, me lo he pasado por pipa. el curro que se pega el autor De documentarse. de documentarse y hacer una historia plausible. O sea, Es por supuesto es increíble en un montón de cosas, pero es plausible. Y que le pase eso todo a uno mí y que hay un tío Estamos que ha visto hablando que se de va The en todo. Martian. The The Martian, Martian. el marciano. Hay libro, hay película y efectivamente... La novela película... Pero la película es un Sale Matt pasarratos, Damon, está muy bien, pero ya hablamos está de ella muy bien. otro día. Buscad el capítulo en que hablamos de ella. Y Pero la el libro buscáis es y muy ya está. bueno, el libro Sí, es es muy muy recomendable. Pero es La verdad es que tiene muchos paralelos con Con el libro, qué es sucede verdad. en un apocalipsis. Sí, ¿no? Es sí, que sí. justo Es de estaba hecho pensando. reconstruir la Claro. civilización o un mínimo de civilización. Bueno, de hecho, más que un mínimo. Este llega hasta la era espacial porque es capaz de poner un cohete en marcha. Bueno, O sea, lo en tiene- un rato, además. Bueno, Lo tiene por allí. Hablando de eso, nos falta reconstruir las comunicaciones, ¿no? Es otro de Ah, los sí. hitos para Sí. pasar de la tribu también a la sociedad, es importante las comunicaciones. Sí. Pero eso es más fácil. Eso es fácil. La radio Porque es muy hacer una fácil. radio es bastante fácil. Que por cierto, yo eso había escuchado, mi padre siempre decía, la radio de galena. Sí, Y sí, la galena, y la galena es un resulta que rectificador. que es un diodo. Es un diodo, es un Hay que fijarse. rectificador, sí, sí. Yo no lo sabía tampoco. Claro, esto es de nuevo de esas cosas que basta con que saber que existen para que se pueda Para que hacer. se pueda hacer, eso es. Sí. Pero necesitas un emisor, ¿no? Bueno, pero el receptor, el receptor está chupado. El receptor está chupado. Ya sí. está chupado. Pero el emisor es lo... Tampoco es lo mucho chungo. No, más yo creo que difícil. es una radio Es- invertida. Claro, en el es una radio fondo. invertida. O sea, lo único que tienes que hacer, o sea, necesitas más una fuente de potencia, energía claro. para que Claro. produzca la señal, pero es una onda electromagnética, o sea, es un circuito igual. Ya, pero tienes que querer contar cosas. O sea, tienes que haber generado ya una... Bueno, puedes empezar Hombre, por el ya, morse. pero- Puedes empezar por O sea, el digamos morse, que tienes una tribu amiguita que está, Claro, que pero está a 20 kilómetros. Pero ya tienes que tener eso, una idea, una comunicación. Será más fácil. Entonces los llaman y les dicen, a ver, ¿cuándo va a empezar la guerra? ¿no? Claro, No, pero bueno, ¿Que cuándo vais a venir? No, está el enemigo que se ponga. lo que digo es que es como un tam-tam de larga, O sea, de larga ya, distancia. pero- imagínate la ventaja. Os conseguís hacer amiguitos los pueblos que estéis en un mismo valle. Si tienes una radio con el que está en, Te avisas, en la claro. parte de arriba, oye, que vienen los del valle de al lado y Claro, nos juntamos bueno, todos. a Pero ver, eso que ya nadie- lo hace en el fuego, ¿no? O sea, que- pones en fuego que y... nadie subestime Claro. la capacidad de las atalayas para Claro. hacer esa misión, ¿eh? Claro. Porque eso se utilizó durante mucho tiempo Sí, y funciona de pero es puta un madre. mensaje muy binario. Esto, por supuesto, Bueno, lo pero hacen es los romanos. que vienen los malos. Como el ¿sabes? Señor de Un los mensaje Anillos, como ¿no? Cuando van fundamental. encendiendo Claro. tal. Claro. Pero eso está copiado, eso lo hicieron los romanos orientales en Anatolia. Y los árabes lo hacían en España. Porque se lo copiaron. Tenían porque- las atalayas, porque- por eso las llamamos atalayas. La torre de Bueno. Torrelodones, de hecho, era... ¿De dónde? De Torrelodones. Sí, que es muy bonita. Yo vivo al lado, muy cerca de esa torre, sí. Pero bueno, que las comunicaciones no es de lo más difícil, pero hace falta energía. No, no es de lo... Sí, hace falta energía. Claro, es que eso, necesitas una energía Bueno, que... pero no tan... No, o no sea, tanta. Si sabes hacer una pila, no es tan complicado hacer una pila, por ejemplo. No. Y si sabes hacer una pila, una cosa de estas que es de baja energía la puedes mantener. O sea, las comunicaciones no me ha parecido a mí lo más La electricidad complicado. tampoco es tan complicada. El problema es el No. almacenamiento. Claro. Pues O hay que hacer generarla, pila. o generarla a una escala lo bastante grande como para mover Claro, mucha cosa. Pero incluso Claro. el sistema actual es just un in time. molino de agua, un molino de viento y ya estás generando energía. Claro. Pero el problema O es sea, que la no es tienes que tan difícil. usar. El problema del sistema eléctrico es que es just in time. O sea, tú consumes lo que produces. Eso es. Almacenar, pues en ese escenario como el de ahora. O sea, usar centrales hidroeléctricas. Bueno, en el subir libro, agua no sé, para no arriba. sé si lo habéis visto, hay un tipo que en comienzos del siglo XX era, o finales del XIX, no me acuerdo, se hizo un molino descomunal con una Sí. rueda que tenía 10 metros de Estados diámetro, una Unidos, cosa sí. así, y que se generaba su propia energía con ese molino Mm. y además la acumulaba. No me acuerdo cómo decía que la acumulaba, no sé si subía agua Sí. a un sitio o algo así, de manera mecánica. Mecánica, vamos, pero- Lo que pasa es que pesaba tanto, ¿no? Hay varias cosas de las que habla, por ejemplo, de las pilas, eso es. Dice que se descubrieron unas ánforas de no sé qué siglo, muy al principio, de hace 2000 años por ahí, que tienen toda la pinta de ser pilas. Sí, Sí. sí. Porque eran capas de sal, ¿no? Con Eso capas es. de tela, con Y tenían como dos metales que estaban concéntricamente Sí. puestos. O sea, parecía una Una pila. pila. Parecía En una pila. Egipto, yo creo, ¿no? No me acuerdo dónde era, ya no Mesopotamia, yo he leído que se han Mesopotamia. encontrado. ¡Los acadios! ¡Los acadios! Yo no lo quería decir, pero, Pues si tenían pilas, tenían la Nintendo. pero sí los babilonios, que son los descendientes de Claro. los acadios. Pero sería mejor, yo no sé, en comunicación. Se ha empezado comunicación y ya antes había comunicación, entonces se enviaban mensajes, ¿no? O sea, eso tarda hasta mucho, eso tarda mucho. en el tiempo, bueno, pero es mucho más fácil tener interacción con con los vecinos de al lado, A ¿no? ver, si solo quieres hablar con tu vecino allí casi a gritos, hostia, o con el silbo gomero casi llegas, tío. No, hombre, pero fijaros, o sea, ha habido mucho tiempo que hemos tenido comunicaciones
y eran básicamente gente que mandabas a un sitio a otro. Pero era Pues, lenta, sí. Pero desde, Bueno, sí. desde tiempos muy antiguos la gente ha estado investigando maneras de comunicarse rápido. O Y sea, fiables. los romanos hacían torretas en las Vale, cuales sí. hacían signos para poderse comunicar a otra torreta. O sea, siempre ha estado presente la historia de comunicarse a larga distancia rápido. Pues, Y fiable, que se podía Claro, perder por el fiable, camino. Que si montas un grupo humano suficientemente grande y tenéis la capacidad de la tecnología para estar comunicados constantemente en tiempo real, tenéis una ventaja enorme sobre claro. cualquier otro. ya. Y de nuevo la identidad. Date cuenta que la gran ventaja del Sapiens fue comunicarse. Pero, Porque- o sea, pero la pila, por ejemplo, hasta 1800 no llega, o sea que... Bueno, pero el que Sapiens digamos- apareció antes que la radio, ¿eh? No, pero lo que quiero Claro, decir por es eso que digo. es el hecho de tener mucha gente en comunicación, o sea, lo que dice Saúl, o sea, que la capacidad de grupo, de actuar colectivamente, requiere comunicación. Si lo haces a escala local, pues tienes una escala local, pero si lo haces a mayor escala, tienes una ventaja. Ya. Entonces, o sea, la comunicación es importante. Yo no sé si es lo primero, pero... Estoy pensando, aparte de Martian, que es verdad que puede ser una especie de proto-posapocalipsis, no hay muchas películas, ¿no?, que hablen de cómo reconstruir, de la reconstrucción. No, de reconstruir, no. Nos ponemos siempre en cómo mandarlo toda la mierda, ¿no? Cómo Sí. levantarlo, ¿no? Es que es más fácil. Claro, a ver, Romper es más fácil. volviendo al clásico que está en la memoria popular, ¿no? que es Mad Max. Lo que vemos... Y yo tengo otras cosas en la memoria popular. No, pero en Mad Max 3, la de la cúpula del trueno, Sí. que esa no me gusta mucho, pero es bastante precisamente la que mala, más sí. entra en esto, ¿no? Tienen allí como unas granjas y utilizan los excrementos de los cerdos para producir metano y con el metano producen energía, o sea, en esa sí que se ve un poco cómo intentan empezar a reconstruir de nuevo la sociedad. Luego han hecho las nuevas y han dicho, será un rollo al carajo, batallas de coches y de motos. Pues ya en no el tiene desierto. Tina Turner. Y una guitarra gorda. Y una guitarra. Han cambiado Tina Turner por una guitarra. No metáis con la guitarra. Ni con Tina Turner. Muy bien. Pues ya estaría, ¿no? Ya está salvado. La Os palabra, hemos dado unas ideas por si nos queréis adoptar. la palabra clave era Tina Turner. Exacto. Somos buenos, somos majos, ¿eh? Y hacemos podcast. Damos conversación. Escuchad a George Harrison. Pues nada, chicos, con esto ya hemos reconstruido la civilización. Esperamos que si habéis aprendido algo no lo tengáis que aplicar nunca jamás de los jamases. Ay, nos hemos dejado lo más importante, pero bueno. Eso, ¿Qué? eso- ¿Cuál es? Hacer el fuego. Hacer Ah, fuego. con 2 palitos. Dos palitos. El fuego. Pues te buscas unos de esos 2 hierros que hay, que yo tengo algún vecino que los tiene para El jugar con los yesquero. niños, que hacen unas Ah. chispas Sí, estupendas. sí, sí, Sí. exactamente. Están agotados en les- AliExpress. Yo creo que eso es relativamente fácil. Si vas a Tapuerca, de hecho, hay un sitio que es un centro como de interpretación Sí, te y allí te enseñan. enseñan a hacer fuego. A ver, lo más importante, no os pongáis a frotar 2 palitos, por favor. Sabed que hay otras formas más eficientes. Por ejemplo, las cerillas. El mechero. Muy bien. Pues nada, Pues nada. Pues nada, con esto sí cerramos los post-apocalipsis, Sí, estos sí, y sí. apocalipsis. Ahora hablaremos de... bueno, y la temporada. Este es el último de la temporada. ¿Este es el último de la temporada? Este es el último de la temporada. Nos vamos de vacaciones. Esto sí que es el apocalipsis. ¿Qué vais a hacer en verano? Dios mío. Claro. Volvéis a escuchar el capítulo 1. Tenéis fondo de armario. Escuchad todos los que no habéis escuchado todavía y así estáis un verano muy entretenido y muy Y fresquito. volvemos en septiembre. Volvemos en septiembre. Exacto. Como los antiguos exámenes. Oye, ¿y en septiembre qué va a ser? ¿Nueva temporada? Nueva ¿O- temporada. Nueva temporada, el número Número 3. quince. La 3. Nueva Ya temporada. hacemos, claro. Número Venga. 3 ya. Hacednos, Sí, claro. hacednos Que peticiones, es, venga. que es de culto, tío. Es verdad. Poned en los hostia. comentarios de qué queréis que hablamos en la tercera Aunque temporada. para que fuera de culto tendrían que cerrárnoslo. Bueno, la verdad es que podrían cerrarnos. Cállate. No digas nada. Hemos estado cerca. Bueno, a Bueno, ver que si- paséis feliz verano. Eso es. Escuchadnos Igualmente. todo lo que tengáis pendiente. Eso, exacto. Poneros al día. En Poneros septiembre al día. volvemos a la carga. Ya os haremos un examen. A ver si soy capaz de hacer una encuesta de esas que podéis hacer sugerencias. O sea, no solo votar, sino poner sugerencias. Y si Sí, no, en los que nos las comentarios. pasaremos por el arco de Trajano. Yo que sé, todas. si te vas a YouTube ahí puedes poner comentarios, por ejemplo. No, y en Exactamente. Spotify en teoría también. También. Bueno, Sí, no, sí, en que se Spotify puede. también. pero- Tenemos siempre el de buceta. Pues Esto de las peticiones Trabaja a la audiencia es como... No sé si os acordáis de un programa, igual sois muy jóvenes, que había en Radio Madrid hace la hostia de los 80, que se llamaba El Flexo, por las noches, Yo es que nací que luego des- salió goma espuma de ahí, de ese Yo programa. nací después del Planeta de los Simios. ¿no? Pues o sea, la gente llamaba
básicamente para que la insultaran y ya está. Pero llamaban mucho, pues esto es igual. Poned comentarios que nos los pasaremos por el arco de Trajano. O no, así nos interesa. No hables de pues. Sí, Trajano nos que estábamos coincide, cerrando. pero- No, Y he visto a Saúl. Si acertáis he con lo visto que un brillo en los hacéis, ojos de Saúl. os haremos caso. Yo sospecho que alguno de los capítulos de la próxima temporada va a ser algo que alguien nos ha pedido por ahí, pero no porque nos lo haya pedido, sino porque ya pensábamos Yo hablar de ello sospecho que algún igualmente. capítulo de la próxima será de Romano. Yo sospecho O que de no sé por qué Acadio. hay que hablar de la Catos en algún momento. De la Catos, sí, Catos. hay que hablar de la Catos. Claro, claro. Muy bien. Bueno, venga, hala. Adiós. A Hasta descansar. el próximo día. Adiós. Chao. Chao. Adiós.